Hoy tendremos ya la tercera y última de las partes dedicadas a ese viaje del Papa a Myanmar y Bangladesh. Nos vamos a centrar sobre todo en esas famosas entrevistas que concede siempre a ciertos reporteros que viajan en el transcurso del avión, a su llegada siempre, cuando ya regresa de los lugares donde va a visitar, porque dijo cosas bastante interesantes. Vamos a ver en la temática de hoy cosas interesantes en ese discurso que el Papa siempre da en el avión, pero antes de nada me gustaría que vieseis la imagen que tenéis en portada, con la que encabezamos esta conferencia de hoy. Es un mapa, ¿verdad? Fijaos dónde está Myanmar, lo veis en la zona inferior de la imagen en gris, y podéis ver a su izquierda Bangladesh, también en gris. Mirad el resto de países que están cerca y mirad, sobre todo, el que está por encima de ellos, con un rojo intenso, China. ¿Qué tiene que ver este mapa con lo que vamos a oír y ver hoy? Pues vamos a comprobarlo, porque muchas personas desasocian aspectos que son claves para entenderlo todo. Esos viajes no se están haciendo porque sí. Vamos primero de nada a adentrarnos con un vídeo. Dijimos que íbamos a empezar cuando el Papa ya regresa hacia Roma, pero antes me gustaría introducir este vídeo a modo de resumen de lo básico que hizo el Papa en Bangladesh. Ya veis, aquí dicen que al final desoyó lo que le habían aconsejado de no citar a las Rohingyas como algo especial, con ese mismo nombre en sí. Y desobedece y lo cita, pero claro, desobedece no ya en Birmania, sino cuando está en Bangladesh. Bueno, veremos un poco que todo esto tiene mucha más trascendencia de lo que parece. Evidentemente, el Papa está apretando en Birmania, pero sobre todo desde fuera, a que se hagan o sucedan ciertas cosas en ese país. Como en Birmania no lo ha dicho claramente, lo hace desde Bangladesh. Pero veremos que sus deseos hacia Myanmar, Birmania, no se terminan de corresponder exactamente con lo que hizo allí. Veremos un poco todo esto. Ahora ya de regreso a Roma. El Papa deja Bangladesh deseando armonía y prosperidad. Fijaos, ese es su deseo, armonía y prosperidad. También en Bangladesh, pero lógicamente, ¿dónde? También en Myanmar, por supuesto. Mirad, porque ahora nos vamos a centrar de lleno en esa rueda de prensa del Papa Francisco en el avión tras su viaje a Myanmar y Bangladesh. Y no vamos a leerlo todo, vamos a destacar algunos aspectos de esa entrevista. Empezamos por aquí. Es el Papa Francisco el que está hablando. Después, ¿qué sentido ayer? Esto no era programado así.
Sabía que encontraría a los Rohingya, no sabía dónde y cómo, pero esta era la condición del viaje para mí y se preparaban los modos. Después de tantas gestiones con el gobierno, con las Cáritas, fijaos, él dice que la condición del viaje para él era ir a tratar este tema en concreto, que no sabría ni dónde ni cómo se debían encontrar, pero que iba a suceder. Y se preparó. Bueno, esto es lo que él dice. Mirad cómo continúa. El gobierno ha permitido este viaje, de estos que vinieron ayer, porque el problema para el gobierno que les protege y les da hospitalidad, y esto es grande, aquello que hace Bangladesh por ellos es grande, un ejemplo de acogida, país pequeño, pobre, que ha recibido 700.000. Yo pienso en los países que cierran las puertas. Debemos ser agradecidos por el ejemplo que nos han dado. ¿A quién debería tener en mente en esos momentos? ¿A Europa, con los refugiados? ¿A Estados Unidos también, con el señor Trump? El gobierno debe moverse por las relaciones internacionales con Myanmar, con permisos, diálogo, porque están en un campo de refugiados, están en un estado especial de refugiados, pero al final vinieron, espantados, no sabían. Alguien les había dicho, ustedes saluden al Papa, no digan nada. Así, alguien que no era del gobierno de Bangladesh, gente que se ocupaba de los trámites. En un cierto punto, después del diálogo interreligioso, la oración interreligiosa, esto ha preparado el corazón de todos nosotros. Menos mal que no sabía cómo y cuándo iba a ser ese encuentro, Porque mirad qué bien preparado, diálogo interreligioso, oración interreligiosa, entonces ya los corazones preparados para que él pudiese dar ese discurso al respecto, o esas muestras de simpatía hacia este pueblo. Todo hecho así, pim pam, ¿no? Ya. Estábamos religiosamente muy abiertos, yo al menos lo sentía así. Y llegó el momento de que ellos llegasen para saludarme, en fila india, y eso no me ha gustado. Uno, otro, pero de pronto querían sacarlos del escenario, y ahí me he molestado y he gritado un poco. Soy pecador. Les he dicho tantas veces la palabra respeto, respeto, deténganse, y ellos se quedaron ahí. En fin, ya veis, se puso como líder moral al respecto con este pueblo, los rohingyas, a tal punto que era capaz de mandar al resto que estaba allí que no lo sacaran del escenario. ¿Por qué? Pues porque había que hacer más función aún. Después de haberles escuchado uno a uno con el intérprete que hablaba en su lengua, comencé a sentir cosas dentro, pero no puedo dejarles ir sin decirles una palabra. Pedí el micrófono y comencé a hablar. No recuerdo qué dije. Sé que en un cierto punto he pedido perdón por 2 veces, no recuerdo. Y ya vimos que había pedido, ¿no? Su pregunta es, ¿qué cosa he sentido? En aquel momento lloraba, buscaba que no se viese. Ellos lloraban y después he pensado que estábamos en un encuentro interreligioso. Y los líderes de las otras tradiciones religiosas estaban allá. ¿No vienen también ustedes? Estos eran los Rohingya de todos nosotros. Mirad, él dice que llegó a llorar y que buscaba que no se le viese porque lloraba por ellos. En fin. Y encuentro interreligioso, líderes de otras tradiciones religiosas, todos estaban allí. Ellos han saludado a los Rohingya y yo no sabía qué cosa más decir. Los miraba, los saludaba, y he pensado que todos nosotros hemos hablado, los líderes religiosos, pero uno de ustedes que haga una oración, y aquel que creo era un imán o digamos un clérigo entre comillas de su religión, hizo la oración. También ellos han rezado. He visto todo el transcurrir y todo el camino, he pensado que el mensaje ha llegado. Fijaos, el mensaje ha llegado, es lo que él cree. Y evidentemente que el mensaje llegó, porque de eso se hizo eco no solo ese lugar con los dirigentes religiosos varios que había allí, sino se ha hecho eco todo el mundo, porque esas palabras del Papa, en definitiva, hacia los rohingyas, se publicaron en todos los medios de prensa, en las noticias televisivas, de radio y demás. Bueno, pues vaya que sí llegó su mensaje. Qué bien siguen trabajando. Luego continúa diciendo esto. El primer plan era ir a la India y Bangladesh. Él está respondiendo a otra pregunta.
pero después las tramitaciones tratativas para ir a la India se retrasaron y el tiempo apremiaba. Elegí estos dos países, Bangladesh y junto Myanmar. Fijaos cómo él dice que quería ir a la India, pero las cosas se retrasaban, los trámites, y entonces elige Bangladesh y Myanmar. Bueno, ¿os habéis fijado dónde estaban en el mapa todos, no? Unos se tocan a los otros. Y fue providencial porque para visitar la India se necesita un solo viaje, porque se debe ir al sur, al centro, al este, al noreste, al norte, y por las diversas culturas de la India. Espero poder hacerlo el 2018, si vivo. Pero la idea era la India y Bangladesh. Después el tiempo nos ha obligado a hacer esta elección. Gracias. ¿Os habéis fijado? El tiempo dice que les obliga a hacer esta elección. ¿Era el tiempo, en verdad? ¿O era porque así interesaba más? Lo que está claro es que hay unas palabras de aquí que sorprenden. Espero poder hacerlo, el ir a la India, el 2018. Pero dice, si vivo. Una vez más, los rumores vuelven a destaparse. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Se puede morir? ¿Sabe que lo van a matar? ¿O es sencillamente que, como no sabe si va a vivir porque ya tiene una edad o le puede pasar algo, dice esto? Una vez más, ya mostramos también cómo hablaba de la JMJ, que se va también o va a acontecer en breve, y decía que no sabía si él estaría allí, que allí habría papa, pero no sabría si sería él. Bueno, pues los rumores se siguen moviendo y no sabemos si es otra referencia solapada a que también va a quedar como papa emérito para que ascienda al siguiente. En fin, tiempo al tiempo. Hay un periodista que le pregunta, Santidad, hay una pregunta del grupo de periodistas de Francia. Cuando ponen el diálogo interreligioso y la evangelización, durante este viaje usted ha hablado del diálogo para construir la paz. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Evangelizar o dialogar por la paz? Porque evangelizar significa suscitar conversiones que provocan tensiones y a veces crean conflictos entre los creyentes. Por tanto, ¿cuál es su prioridad? ¿Evangelizar o dialogar? Interesante la pregunta, ¿eh? Ya sabéis que las preguntas no son porque sí al pum pum, sino que en este caso tienen una trascendencia importante, sobre todo por lo que va a responder el Papa. ¿Evangelizar o dialogar? El Papa responde. Primera distinción. Evangelizar no es hacer proselitismo. Vuelve con lo mismo que estuvimos viendo en la conferencia anterior. Evangelizar no es hacer proselitismo. Bueno, pues ya estamos con lo mismo. La Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, es decir, por testimonio. Entonces, imaginaos cuando Jesús y los discípulos van hablando por los lugares en su momento, y así durante siglos y siglos de cristianismo, los auténticos cristianos predicando, ¿qué les llega primero? ¿El testimonio de lo que hacen o su mensaje? Cuando llegaban a un lugar empezaban a predicar. Luego veían cómo eran ellos en definitiva, porque podían mostrar sus acciones, pero lo primero que hacían era predicar. Y aquí el Papa dice que todo lo contrario, la gente tiene que venir por atracción. Pues por atracción podía ser con Jesús, porque solo al verlo la gente podía quedar cautivada por la atracción que él ya en sí llevaba, evidentemente. Pero todo el resto, ¿tiene la gente cristiana ese poder de atracción porque sí? Cuando vas a un lugar, ¿qué haces primero? Si no te conocen de nada y tienes que hablar del Evangelio, pues normalmente vas a hablar del Evangelio de algún modo u otro. Difícilmente podrás actuar primero y después dar el Evangelio. Para eso se necesita más tiempo, y para eso depende de dónde vayas y con quién estés. Pero no siempre funciona así. En cambio, para él, la cosa va así. Esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo es la evangelización? Vivir el Evangelio y testimoniar cómo se vive el Evangelio. Testimoniar la santidad,
testimoniar Mateo 25. Curioso que no hable también de Mateo 24, que es todo el capítulo dedicado a las profecías, sobre todo lo del fin, aunque Mateo 25 también no se queda corto. Testimoniar al buen samaritano, testimoniar el perdón 70 veces 7, y en este testimoniar el Espíritu Santo trabaja y se dan las conversiones. Pero nosotros no somos muy entusiastas para hacer rápido las conversiones. Si vienen, esperan, se habla, la tradición de ustedes, buscar que una conversión sea la respuesta a algo que el Espíritu Santo ha movido en mi corazón ante el testimonio de los cristianos. Pues una vez más, ya veis, si primero no se actúa, se ve que no se puede dar el Evangelio. Evidentemente las cosas no siempre funcionan así. Todo para ir por la tangente y decir que, sobre todo, diálogo y después evangelizar. ¿Por qué ese diálogo? Él mismo dijo, no hables en diálogo con Satanás, porque te va a cautivar. Él mismo lo advirtió. Y es lo que están procurando. Interesante, ¿eh? Parece que se rían de todos en general. En el almuerzo que tuve con los jóvenes de la JMJ de Cracovia, una decena de jóvenes de todo el mundo, uno me hizo esta pregunta. ¿Qué debo decir a un compañero de universidad, amigo, que es ateo? ¿Qué debo decirle para cambiarlo, para convertirlo? La respuesta fue esta. La última cosa que debes hacer es decir algo. Tú vive el Evangelio y si él te pregunta por qué haces esto, le puedes explicar por qué lo haces y deja que el Espíritu lo active. Esta es la fuerza y la mansedumbre del Espíritu Santo. No es un convencer mentalmente, una apologética con las razones. Es el Espíritu que hace la vocación. Nosotros somos testimonios del Evangelio. Testimonio es una palabra griega que se dice mártir, martirio de todos los días. Martirio también de la sangre, cuando llega. Y su pregunta es prioritaria, ¿la paz o la conversión? Pero cuando se vive con el testimonio y el respeto, se hace la paz. La paz comienza a romperse en este campo cuando comienza el proselitismo, y hay tantos modos de proselitismo y esto no es evangelio. No sé si he respondido. Pues vaya que sí ha respondido. Vaya que sí ha respondido. Primero dice, si tienes un compañero ateo, tú no le digas nada, tú solo haz, actúa y luego si te pregunta algo, se lo dices. Pues mira, entonces, como no se le ocurra preguntar algo, se puede estar así toda la vida hasta que se muera, él o el otro. ¿Y el mensaje de salvación cuándo se lo va a dar? ¿Esta era la forma de actuar de los seguidores del Señor? ¿Los auténticos? Para nada. ¿Cuántas personas no se han convertido siendo ateos al saber del mensaje, cuando no nos ha conocido en persona absolutamente para nada? ¿Cuántos testimonios hemos recibido de gente atea que no creía en nada, que de repente ve un vídeo allí en el canal de YouTube, lo mira y dice, increíble, y se da cuenta que eso es verdad, y su vida cambia en un momento? Y a nosotros no nos han conocido para nada personalmente, no hemos podido interactuar con ellos. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa aquí? Una barbaridad, algo satánico, que resulta que no puedes dar el mensaje porque sí, sino tienes que esperar a que vean lo que haces. Pues mal vamos, muy mal vamos. Así sí que el Evangelio llegará a todo el mundo. Pero claro, como a ellos lo que no les interesa es que el verdadero Evangelio llegue a todo el mundo, pues irán poniendo trabas. ¿Trabas? ¿Por qué? ¿No lo veis acaso? ¿Paz o conversión? Resulta que si cuando se vive con el testimonio y el respeto se hace la paz. Pues vaya que mala memoria tiene este Papa, porque durante siglos y siglos y siglos de Iglesia Católica, resulta que si otros daban un testimonio y un evangelio, lo que él llama proselitismo, se los cargaban. Se hace la paz, claro, matándolos, torturándolos, y habla, aún tiene la cara de decir el testimonio de que el martirio de la sangre.
Pero si ellos han sido los máximos de martirio de la sangre con tantas personas que han querido seguir un camino sinceramente de Dios y se los han sacado de encima. Señores, esto es indignante. ¿Y la gente aún puede ser católica viendo esto? ¿Aún pueden seguir a un papa viendo en él a Jesús? Por favor, estudiad vuestras Biblias y dejaos de historias y cuentos que os digan, porque solo en la palabra de Dios encontraréis la verdad y os va a servir para levantar las artimañas de Satanás a través del papado. Es una lástima. Esta entrevista ha pasado desapercibida, este aspecto, por casi todo el mundo. Solo han destacado cuando hablaba de los rohingyas y poca cosa más. ¿Y esto? ¿Sabéis que esto es lo que va a marcar el fin del mundo? ¿Sabéis que cuando el mensaje auténtico se esté dando y ellos ya dicen que no hay que hacer proselitismo, que no puedes evangelizar en verdad, ellos actuarán para que a ti se te acabe la paz? ¿No sabéis eso? Eso se va a cumplir en breve. Vaya que se va a cumplir. Y debemos estar preparados para eso, y debemos seguir predicando, les guste o no les guste, las cosas claras, la palabra de Dios es la que es, y ellos la están traicionando. Bueno, es que en verdad no la han seguido nunca. Lástima que aún haya tanto católico sincero que ignore todas estas cosas. Señores, Biblia y solo Biblia. Otra pregunta que le hacen, y él dice, quien le está entrevistando, muchas gracias, Santidad, un cambio de tema. Durante la Guerra Fría, el Papa San Juan Pablo II dijo que la política mundial de disuasión nuclear estaba justificada como moralmente aceptable. El mes pasado usted ha dicho en una conferencia sobre el desarme que la misma posesión de armas nucleares es condenable. Me detengo aquí. O sea, Juan Pablo II dijo que era moralmente aceptable armamento nuclear como fuerza de disuasión. Es impresionante, ¿eh? Un papa de acuerdo en esto. Imaginaos Jesús diciendo, sí, armaos con armas nucleares, que ¡buah! Genial para que haya paz. ¿Os imagináis esto? Y lo dijo entre comillas, Juan Pablo II. Vaya santo, ¿eh? Pero ahora resulta que este papa no está diciendo lo mismo. Veréis qué explicación le da. El mes pasado usted ha dicho en una conferencia sobre el desarme que la misma posesión de armas nucleares es condenable. ¿Qué cosa ha cambiado en el mundo que lo ha llevado a hacer este cambio? ¿Qué rol tuvieron los episodios de las amenazas entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un en su decisión? ¿Qué cosa dice usted a los políticos que no quieren renunciar a los arsenales nucleares o ni siquiera disminuirlos? Pues mirad ahora su respuesta. Preferiría que se hiciesen primero las preguntas sobre el viaje, lo digo a todos, pero hago una excepción porque él hizo la pregunta. Ahora terminamos con todas las del viaje, después quisiera decir algo sobre el viaje y luego vienen las otras preguntas. ¿Qué ha cambiado? Cambió la irracionalidad. Me viene a la mente la encíclica Laudato Si, el cuidado de lo creado, de la creación. Fijaos, él mismo le viene lo que ha escrito, o dicen que ha escrito él. Y precisamente es Laudato Si, ni más ni menos. Desde el tiempo del Papa San Juan Pablo II hasta hoy, a todo esto han pasado tantos años. ¿Cuántos? ¿Tienes los datos? 82, 92, 2002, 2012, 34 años. En lo nuclear, en 34 años se ha ido más allá, más allá, más allá. Hoy estamos al límite. Esto se puede discutir, pero es mi opinión convencida. Estamos al límite de la legalidad de tener y usar las armas nucleares. ¿Por qué? Porque hoy, con el arsenal nuclear así sofisticado, estamos en riesgo de destruir la humanidad, o al menos de gran parte de la humanidad. Esto lo conecto con la Laudato Si. Toma, ya he hecho el pack, Todo va junto. Resulta que ahora las armas nucleares pueden devastar prácticamente gran parte de la humanidad, y en los tiempos de Juan Pablo II, hace 34 años, no. Hombre, evidentemente ahora mucho más, pero hace 34 años no había capacidad brutal para exterminar también gran parte de la población, claro que sí. Vaya excusa más tonta, en definitiva. Señal que ahora sí que les interesa que se hable de desarme nuclear para quedar ellos como los líderes absolutos de moral.
y antes la cosa era un poco distinta. Aún no terminaba de tocar. ¿Qué cosa ha cambiado?, sigue diciendo. Esto, el aumento del armamento nuclear. Ha cambiado así, son sofisticadas y también crueles. También son capaces de destruir las personas, dejando sin tocar las estructuras. Bueno, antes las estructuras se tocaban y los hombres también. Ahora es más sofisticado, pero era destrucción igual, muerte igual. Pero estamos al límite. ¿Y por qué estamos al límite? Me hago esta pregunta. Esto no como magisterio pontificio, sino es la pregunta que se hace un papa. ¿Hoy es lícito mantener los arsenales nucleares como están? ¿O hoy, para salvar lo creado, salvar la humanidad, no es necesario retroceder? ¿Y no era necesario que eso no hubiese sido nunca arsenales nucleares? ¿Os dais cuenta qué contradicciones? ¿Qué forma de dar explicaciones a cosas que no cuadran ni de ningún modo impensable? Pues señores, estos papas están diciendo unas cosas que son barbaridades absolutas, uno por un lado y otro por el otro, pasando años, es igual, las mismas barbaridades. Es impresionante. Pero en fin, no pasa nada. Ahora el Papa quiere ser el líder de la moral. Y claro, aprovechando la situación entre Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte y algún otro, pues claro, es el momento para decir ahora no, ahora esto ya no. Y antes sí, qué cosas. La entrevista se va prolongando, ya veis que es extensa, y llegamos hasta otra pregunta que le hacen. Hoy el país de donde viene es Birmania. Antes de esto usted ha estado en Corea, Filipinas, Sri Lanka. La impresión es que está rodeando por entero a China. Por tanto, dos preguntas sobre China. ¿Es una preparación a un viaje a China? Y segundo, ¿qué cosas ha aprendido de este viaje sobre la mentalidad asiática en vista a este proyecto de China? Pues vaya pregunta la de este periodista, ¿eh? Porque este periodista ha dado en el clavo de lo que tantos otros ni se han enterado. El Papa está visitando todos los países que están rodeando ¿a quién? A China. ¿Es una casualidad? Quisiera que recordarais algo. Pensad cuando había el anterior general de la Orden de los Jesuitas, un español. ¿Sabéis por qué fue elegido, no? ¿Lo recordáis? Lo dijeron ellos mismos, porque era un especialista en los temas de Asia. Y ahora, hace ya unos meses, ese señor ya dimitió y han puesto a otro en su lugar. Pero resulta que todo lo que ha ido trabajando ese señor, ahora ha ido llevando los frutos con los viajes del Papa. ¿Creéis que los jesuitas están allí para leer periódicos y ya está? Los jesuitas están moviendo la política internacional y básicamente la que va a hacer el Papa. Los otros, claro que los mueven, y están consiguiendo llevar al mundo a su destino que ellos quieren. Si ignoramos todo eso, seguimos sin enterarnos absolutamente de nada. ¿Cuál es el objetivo del papado? Lo estuvimos hablando hace ya mucho tiempo. El Papa iba por China. El papado va por China. ¿Terminará siendo este Papa? ¿Terminará siendo el siguiente? Pero el papado va por China. Ya sabéis, durante un tiempo todos irán juntos. Sí, el papado habrá conseguido ese momento de que todos vayan unidos. Pero al final, Daniel 11, versículos finales, nos dice que noticias del norte y del oriente los atemorizarán y saldrán con grande ira para destruir y matar a muchos. Y eso una vez posicionados en un lugar llamada Tierra Gloriosa. ¿Sabéis dónde es eso, no? La zona de Israel. Y ahora las noticias con Donald Trump queriendo poner la embajada en ese lugar, en Jerusalén, entre el monte glorioso y santo, etcétera, etcétera. Todo se está cumpliendo, todo se está preparando. Durante un momento habrá, una armonía, sí, pero después todos se van a regirar y viene la gran batalla final sobre este mundo. Y eso sí, es el momento en que Miguel se levanta, nuestro Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 12:1, y viene a poner el punto y final a esta historia. O entendemos la profecía de Daniel 11, versículos finales del capítulo 11, y el principio del 12,
o no nos enteramos de nada. Id espiritualizando profecía, id cambiando interpretaciones, salid de la verdad y no os vais a enterar de nada. Y no enterarse de nada en estos tiempos significa que te vas a perder. Y como digas lo que no es cierto, harás perder a muchos más. Eso sí que es responsabilidad. Y me dirijo especialmente a los adventistas que deberían estar proclamando esto a los cuatro vientos y se lo están callando. O además, con más vergüenza, o poca vergüenza, cambian la interpretación profética y ya nada de esto es así para ellos. Y la gente sin enterarse. Qué lástima. Volvemos. Este periodista lo tiene claro. Proyecto China, viaje a China, el objetivo del papado es China. Mirad qué responde el Papa. Hoy, la señora consejera de Estado de Myanmar fue a Beijing. Vemos que hay diálogos. Beijing tiene una gran influencia en la región, es natural. El Myanmar, no sé cuántos kilómetros de frontera hay. Incluso en la misa habían chinos que vinieron. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no están tan lejos, ¿no? Creo que estos países que rodean la China, Laos, Camboya, necesitan buenas relaciones, están cerca, y esto me parece sabio. Si es políticamente constructivo, puede continuar. Es cierto que China hoy es una potencia mundial. Si vemos que este lado puede cambiar el panorama, pero serán los politólogos quienes lo expliquen. Yo no puedo explicarlo, me parece natural que tengan una buena relación. Y lo que debería hacernos pensar es por qué en China también se destapan conos de un separatismo de mundo musulmán, como también está pasando en Rusia. Eso va sucediendo solo porque sí. Más cosas veremos al respecto en este tiempo que nos espera. Pero el Papa habla de esas buenas relaciones entre unos y otros en esa zona. El viaje a China no está en preparación. Pueden estar tranquilos. Por el momento no está en preparación. Pero hablando de Corea, cuando me dijeron que estábamos cruzando tierras chinas, sí quería decir algo. Me gustaría visitar China. Me gustaría. No es algo oculto. Las negociaciones con China son de alto nivel, culturales. Hoy, por ejemplo, en estos días, hay una exposición de los museos del Vaticano allí. Luego habrá uno, o hubo uno, no sé, de los museos chinos en el Vaticano, las relaciones culturales, científicos, profesores, sacerdotes, que enseñan en universidades estatales chinas, están allí. Luego está el diálogo político, especialmente para la Iglesia china, con esa historia de la Iglesia patriótica, la Iglesia clandestina que debe ir paso a paso con delicadeza, como lo están haciendo, lentamente. Creo que en estos días, hoy comenzará una sesión mañana en Beijing de la Comisión Mixta. Se necesita paciencia. Pero las puertas del corazón están abiertas y creo que será bueno para todos viajar a China. Me gustaría hacerlo. El día que ese viaje se produzca va a ser todo un campanazo. Un auténtico campanazo. ¿Pero os habéis dado cuenta de lo que nos va diciendo durante toda esta respuesta? Las negociaciones con China son de alto nivel. Y ahora, por la situación que hay en Corea, aún más, Pero esas negociaciones con China tienen una gran trascendencia, porque él habla de esa iglesia patriótica que está en China, que van también muy clandestinamente porque tienen problemas con el gobierno, y esto, claro, se tiene que solucionar. El Vaticano tiene que andar por sus anchas también en China, eso es lo que pretende. ¿Y cómo está trabajando todo eso? Pues con su gente allí. Como siempre, quienes, ya sabéis, los jesuitas trabajan expertos en meterse donde haga falta, porque tienen una capacidad tremenda para muchas cosas. Diálogos políticos, son profesores, sacerdotes, relaciones culturales, se mueve todos los ámbitos, no solo los jesuitas, por supuesto, también otros. Pero todo se está trabajando, porque el Papa dice que hay que viajar a China y le gustaría hacerlo. Objetivo China. Sí, señores, objetivo China. Todo lo demás son historias para generar conflictos, problemas en todos esos países, cuando habla de tanto, que todo tiene que ir bien y demás, para al final poder hacer el paso hacia China. ¿Qué llegarán a mover para que eso se produzca? Lo están haciendo, como nos dice él aquí, pero seguro que van a hacer muchas más cosas, de las que normalmente quizás no nos enteraremos.
pero son capaces de cualquier cosa, y lo hemos visto a lo largo de tantísimos años. Objetivo China. Parece el título de una película, pero la verdad es que va a ser un peliculón de cuidado, con todo lo que eso va a implicar. La entrevista seguía, y una vez más nos hablaba del tema de Asia. Mirad ahora, porque sucede algo. El Papa Francisco reza a la Virgen en Santa María la Mayor al volver de Asia. ¿No encontrabais a faltar nada? Os lo dije en la primera de las conferencias dedicadas a este viaje. Faltaba algo. El Papa Francisco reza a la Virgen en Santa María la Mayor al volver de Asia. Se ha convertido ya en toda una tradición que al iniciar y al concluir sus viajes internacionales, el Papa Francisco acude a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor. Así lo ha hecho también este domingo, horas después de su regreso de la visita apostólica a Myanmar y Bangladesh. Francisco oró y ofreció flores blancas a la imagen de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, por los frutos de su viaje. Así concluyó en definitiva su viaje. Antes de ir, evidentemente fue. Al regresar, también. ¿A quién ofrece esos viajes? Ya lo sabéis, a Satanás mismo. Su director, en definitiva. Ya sabéis, cuando se habla de la Virgen, en verdad, es otra historia que nada tiene que ver con la Virgen María. Myanmar y Bangladesh, rostros probados por la vida, pero nobles y sonrientes. En el Ángelus, el Papa ha expresado su acción de gracias por su viaje. Esa noche he regresado del viaje apostólico a Myanmar y Bangladesh. Agradezco a todos aquellos que me han acompañado en la oración y los invito a que se unan a mí en acción de gracias al Señor, quien me ha permitido conocer a estas personas, especialmente a las comunidades católicas, y ser edificado por su testimonio. El recuerdo de tantos rostros probados por la vida, pero nobles y sonrientes, está impreso en mí. Los llevo a todos en el corazón y en la oración. En mi oración también recuerdo en particular a la gente de Honduras para que puedan pasar el momento de dificultad pacíficamente. Porque cuando el Papa pronunció esto, estaban pasando grandes cosas en Honduras, con muertes también, porque hubo unas elecciones y unos estaban de acuerdo y otros no en quien había salido elegido, y ya sabéis lo que aconteció. Ya lo estuvimos comentando en las noticias de actualidad. ¿Qué mano estaba moviendo eso? Una vez más, intereses, por un lado Rusia, por el otro Estados Unidos, como no, también el Vaticano, para ver quién ponían allí al mando de todo y cómo se podía ir todo hacia un lado o hacia el otro. Bueno, el Papa muy interesado en la gente, ya lo veis. Hubo otras noticias. Esta ya la comentamos en su momento. La represión birmana de los rohingyas tiene características de genocidio según la ONU. El alto comisionado para los derechos humanos, Al-Hussein, asegura que se dan los patrones de violación y abusos de segregación y discriminación. Y el Papa es el líder moral que ha sido capaz de hablar de esto públicamente. Qué bien queda, ¿eh? Qué bien queda. En una audiencia también dice: preparen su corazón para recibir al Señor que ya viene. Y aquí lo tenéis, al Papa en esos momentos, ya con el pesebre al lado. Eran momentos evidentemente muy navideños. ¿Y por qué decía al Señor que ya viene? ¿Está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús o estaba haciendo referencia a la Navidad? Bueno, pues hace más referencia a esto. Mi visita a Myanmar ha sido la primera de un papa a aquel país, una nación que, a pesar de haber sufrido mucho, se encamina hacia una nueva realidad de paz y libertad. ¡Ay, madre! Allí, ha explicado Francisco, la comunidad cristiana es un pequeño fermento del reino de Dios, que ha sabido dar testimonio de la fe y que cuenta con una juventud llena de esperanza y de alegría. Asimismo, el Santo Padre ha narrado su encuentro con el Consejo Supremo de los Monjes Budistas, con el que ha querido manifestar su deseo de que trabajemos unidos para ayudar a las personas a amar a Dios y al prójimo, rechazando todo tipo de violencia, ha indicado el pontífice. Este era un momento muy interesante, con los monjes budistas, trabajando para ese ecumenismo, el diálogo interreligioso le llaman también, para que nada suceda de violencia, pero en verdad todo para llevarlos a la mejor patraña, para que trabajen juntos, se los ganen,
y den el apoyo a quien deben darlo al fin de los tiempos, al papado. Bangladesh. Siguiendo las huellas del beato Pablo VI y de San Juan Pablo II, el Papa Francisco visitó Bangladesh. Ha sido un paso más en favor del respeto y del diálogo entre el Islam y el cristianismo. Ahí también quise expresar también mi solidaridad con Bangladesh en su compromiso por socorrer a los prófugos Rohingya. Ha contado en la audiencia general esta mañana. Fijaos, primero, ¿qué es lo que cita? Diálogo entre el Islam y el cristianismo. Una vez más, budistas, Islam, todos van entrando, todos. Luego, el tema Rohingyas y líder moral, por supuesto. Dos momentos de particular alegría han sido la ordenación de 16 sacerdotes y el encuentro con los jóvenes, quienes con sus cantos y danzas manifestaron la alegría del Evangelio, ha descrito Francisco. Fue muy significativo que estuvieran también presentes allí jóvenes musulmanes y de otras religiones, siendo un signo este de esperanza para Bangladesh, para Asia y para el mundo entero. Una frase que suena muy bonita, ¿verdad? Pero con un significado y una olor a profecía indescriptible. Esperanza para Bangladesh, para Asia y para el mundo entero. ¿Basado en qué? Diálogo interreligioso y ¿qué? Ecumenismo. Esa es la clave de todo. Esperanza Bangladesh, Asia, mundo entero. No se va a escapar nadie. Continuamente haciendo referencias a Laudato Si, a la encíclica que conlleva el domingo como día de reposo para todo el mundo. La marca de la bestia. ¿Creéis que lo que hace el Papa es viajar porque sí aún? El mundo se está preparando, y no lo sabe, para algo espectacular. Última de las noticias prácticamente ya. Hallan al sacerdote desaparecido antes de la llegada del Papa a Bangladesh. Fue allí en un momento de tensión, porque había esta cuestión en juego, y ya sabéis, se hablaba una vez más de ese peligro que tienen las minorías cristianas en esos lugares. Por eso el Papa hablaba de paz, diálogo también y otras cosas, ¿no? Pues al final aparece este señor que logró huir de sus secuestradores y que evidentemente con un trauma encima, pobrecito, tremendo, ¿no? Al menos es lo que se cuenta aquí, alteración psicológica, por supuesto. Pero es curioso, ¿eh? A la que regresa el Papa, aparece él. En fin, que todo sirve también como caldo de cultivo para hacer salir a la palestra que los cristianos son los que están teniendo problemas. Y alguien dice que esto se debe acabar, y no solo es el Papa, ¿recordáis también quién lo dice? El señor Donald Trump. Sí. Por tanto, ya sabéis lo que irá pasando en distintos lugares. ¿Aún no somos conscientes de eso? Eso quiere decir guerras. Nosotros terminamos hoy aquí lo que hemos presentado al respecto sobre ese viaje del Papa a Myanmar y Bangladesh. Creo que ha dado mucho de sí, sobre todo para darnos cuenta a qué nivel se está llegando, a qué punto está llegando el mundo con todas las artimañas que el papado sigue trabajando, y que pronto van a dar de lleno sus frutos, y vaya que sí los van a dar. Y la gente sigue en la indiferencia, sigue creyendo en cosas que no son correctas, y la trampa está servida para todos. O entendemos la palabra de Dios pidiéndole en oración al Señor que nos ilumine y que nos deje de prejuicios, preconceptos y demás, y sabemos y aprendemos la verdad guiados por el Espíritu Santo, o lo vamos a tener muy mal. Señores, nos queda poco tiempo. Jesús vuelve muy pronto en pocos años. ¿Y creéis que el mundo no debe saber esto? Hay que evangelizar. Llamadle como queráis, pero hay que evangelizar. Y evidentemente hay que dar testimonio con la vida de uno mismo. Y si hemos errado, pedir perdón y seguir adelante. Pero hay que cambiar y hay que dar el mensaje, porque el mundo lo necesita, porque está al límite. El pronto regreso de Cristo viene precedido antes de grandes cosas que el mundo va a vivir y que la profecía nos dice, la profecía bíblica, la auténtica. Estudiémosla de verdad y dejémonos de otras historias. No perdamos el tiempo con lo que no toca, vayamos a la verdad porque el tiempo se nos acaba. El Señor vuelve pronto, Maranata 2031.
¿Nos vamos preparando ya? Pues ya va tocando que veamos la realidad. ¿Sabéis? Una vez más debemos tener presente, no estamos sabiendo este mensaje porque sí. El Señor quiere que lo conozcamos, que podamos ser salvos, pero que también vivamos para dar el mensaje a los demás. Hagámoslo todo. Que Dios os bendiga.